Buenos días a todo el que me escuche. Me presento, me llamo Víctor Citoler y voy a ser el creador, fundador, analista y director de Libertary Capital, un nuevo fondo de inversión dedicado a la inversión en valor para replicar los actos de Warren Buffett en cuanto a valoración e inversión en la renta variable. Para empezar, hoy vamos a explicar un poco cómo funcionan los sistemas de análisis que utilizamos en este fondo, que utilizo. Para empezar tenemos esta plantilla que es la piedra angular de lo que es la inversión. Básicamente aquí analizamos lo que es la calidad de la empresa y el valor de las acciones de esa empresa para comprar buenas empresas a precios razonables. Bueno, empecemos. Primero tenemos la cuenta de pérdidas y ganancias, que es esta sección de aquí, la primera que se ve. Aquí podemos ver los ingresos que obtienen las empresas, los resultados de explotación, que son los ingresos restando los gastos de explotación, y los beneficios netos ordinarios, que son los beneficios que genera la empresa en un año. Luego aquí tenemos el rendimiento de las ventas, que son el margen que obtiene la empresa antes de impuestos y demás sobre su actividad. Los dividendos, que son los dividendos ordinarios que pagan las empresas anualmente. Los beneficios, que son los beneficios que obtienen las empresas anualmente. Y el payout total, que es la cantidad de los beneficios que pagan en dividendos. Bien, luego tenemos el balance, una parte muy importante y muy fundamental. Vemos que primero tenemos el efectivo y activos líquidos equivalentes. Esto quiere decir la cantidad de dinero que tiene la empresa en caja, en cuentas bancarias, todo lo que se pueda vender en menos de un año para liquidar deudas o para utilizarlas en cualquier otro fin. Luego el activo circulante o activo corriente y el pasivo corriente o circulante, lo mismo da. El activo corriente nos indica cuántos activos tiene la empresa para menos de un año, que puede utilizar para cualquier necesidad que busca la empresa. Y el pasivo corriente, que son los pasivos que tiene la empresa a corto plazo, es decir, a menos de un año. Con el activo corriente podemos determinar si la empresa está muy endeudada o no a corto plazo mediante esta sección de aquí, el activo más pequeño que 1,5. Eso quiere decir que si el activo es menor que 1,5, la empresa no está tan bien en cuestión de deuda. Es decir, a corto plazo le puede perjudicar en momentos de crisis o falta de liquidez, etc. Entonces, pero encima de 1,5 es lo ideal, aunque por encima de 1 está bien. Luego tenemos la deuda financiera. Aquí reunimos todo lo que son deudas que contrae la empresa con entidades de crédito diversas y las reunimos aquí y nos indica en esta parte de retorno de deuda cuánto tardaría la empresa, cuántos años tardaría la empresa en pagar sus deudas financieras con los beneficios del último año que tenemos registrado. Es decir, cuánto tardaría la empresa en el año 2020, pongamos el 2011, en pagar su deuda, pues con los beneficios que tiene aquí en el 2011, 3.038 millones, para pagar 1.250.000. Pues serían menos 0,4 años, o sea que eso es estupendo. Siempre que esté por debajo de 5, está bastante bien. Luego tenemos el patrimonio neto. Con el patrimonio neto determinamos el tamaño de la empresa, ¿no? Cuanto mayor es el patrimonio neto, mejor, porque más valor da a las acciones. Podemos ver que también hay que decir que los beneficios siempre han de ir con un rendimiento superior al 12% de media sobre el patrimonio neto. Es decir, en esta sección que pone ROE, que es retorno sobre el capital, sobre el patrimonio neto, si supera 12 es bueno. Si está por debajo de 12 significa que está por debajo de la media. Como podemos ver en esta empresa, por ejemplo, es bastante bueno. Supera el 12 con creces, menos este último año en el 2013, pero bueno, no pasa nada. Y luego tenemos el ROCE, que es básicamente lo mismo que el ROE, solo que contabilizando la deuda. Es decir, le añadimos al patrimonio la deuda. Con eso determinamos la rentabilidad, por decirlo así, verdadera que obtiene la empresa, aunque sobre el retorno del capital ya sería bastante. Luego tenemos aquí debajo
la tercera sección, que son los flujos de efectivo. En los flujos de efectivo tenemos tres columnas: el flujo de efectivo de explotación, el flujo de inversiones y el de financiación. Con el de explotación nos dice cuánto es el dinero que entra en caja en un año en la empresa. Es decir, en esta empresa el último año ha conseguido 16.994.000. Bueno, en las inversiones nos dice cuánto es el capital de esto que ha generado, que ha invertido en la empresa, y luego el de financiación, cuánto es lo que ha repartido entre accionistas. Podemos ver que en esta empresa, por ejemplo, el flujo de inversiones no está nada mal, es un poco más del 50% si tenemos en cuenta este año, el 2018, y el de financiación es un poco bajo, pero bueno, no es nada mal. Luego, por último, aquí tenemos en esta sección el precio de la acción, los beneficios por acción y el PER, que esto sirve para calcular el PER y los dividendos. Aquí ponemos el precio, que en este caso yo compré esta empresa a 0,6, con unos beneficios, aquí no sale porque son decimales, pero bueno, a un PER de 18,5. Actualmente me está dando una rentabilidad por dividendo de un 1,14, si no me equivoco, algo así. Bien, pasamos a la siguiente sección, que sería la valoración de acciones. Tras determinar que esta parte es una buena empresa, tras determinar los ingresos, las rentabilidades, la deuda y los flujos, y determinar que es una buena empresa, pasamos a la valoración de acciones. Aquí primero tenemos este cuadrito con unas variables fijas y otras que no. Por ejemplo, esta variable, crecimiento para los próximos 10 años, se determina por esta otra variable. Vemos que aquí tiene un 29,69% de crecimiento anualizado de media. Yo personalmente, si supera el crecimiento el 10%, aquí siempre voy a poner 10%. Disculpadme que he tenido como un fallo técnico. Vale, nada. Si supera el 10% aquí de media, yo siempre pongo aquí un 10% como máximo para tener una valoración conservadora, porque es difícil que una empresa mantenga un ritmo constante de superar el 10% de crecimiento anual. Normalmente las nuevas empresas pueden hacerlo, pero para tener una valoración conservadora y no arriesgar, esto es bastante una buena idea. Luego tenemos esta variable, que es el número ponderado de acciones en propiedades que tiene la empresa en circulación, que este dato se pone automáticamente al rellenar estas casillas. Estas dos variables, que son las tasas de descuento para determinar el precio de las acciones en el futuro, utilizamos un 8% para saber la valoración realista, que sería el precio objetivamente, considerándolo objetivamente lo más real posible, lo más fiel a los estados financieros, y luego la conservadora, que es para evitar sorpresas, para evitar volatilidades, etcétera. Comprarlo a esos precios es una mejor idea, y esto nos determina la rentabilidad que tenemos anualizada. Es decir, si compramos a un 0,7 euros esta empresa, por ejemplo, tendríamos una rentabilidad del 10% anualizada, más sin contar los dividendos. Luego tenemos la tasa de crecimiento de perpetuidad, que es una variable fija, que es utilizar la tasa de crecimiento a los 10 años partido por 10, que en este caso es un 1%. Y bueno, aquí tenemos los flujos de explotación y el CAPEX. El CAPEX es el capital que necesita sí o sí la empresa para reinvertir en su negocio para que pueda generar esos flujos de efectivo. Podemos ver que tiene un flujo libre de caja increíble. O sea, no para de crecer, es simplemente eso, increíble. Y aquí podemos ver los precios históricos de esta empresa, que he ido valorando años atrás. Bueno, tras haber mencionado ya todo esto, podemos dejar en claro que esta sección básicamente es para el análisis de la calidad de la empresa, tras haber ya explicado todo como debe ser. Y luego esta parte para valorar las acciones y poder comprar buenas empresas a precios razonables. También podemos ver que aquí abajo tengo una sección de inversor. Esta sección básicamente es donde tengo notas. Básicamente aquí apunto dos cosas: si el CEO tiene muchas acciones, o básicamente si tiene acciones, para saber el interés que tiene
la junta y el director en el crecimiento de las acciones de la empresa y si hay ampliación de capital o no. ¿Qué quiere decir esto de ampliación de capital? Que si te vas a los reportes financieros de las empresas, los reportes anuales, ahí están obligados a recoger los datos históricos de la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Que si en un año, en vez de repartir dividendos en efectivo, te sustituyen esos dividendos por acciones emitidas de la nada, básicamente te están aplicando inflación, te están devaluando las acciones. Entonces, si una empresa no tiene ampliación de capital o en inglés capital increase, quiere decir que se preocupan por los accionistas y por el valor de sus acciones. Entonces, bueno, ya está todo dicho. Espero que os haya gustado, que os parezca bien el sistema de análisis. Yo lo comparto todo con lo que pueda con aquel que me vea y espero que os haya servido para comprender un poco cómo funcionamos. Hasta otra.